¿Qué es la devoción?, me pregunto. Vosotros la asociáis con arrodillarse sobre piedra fría, con himnos cantados hacia un techo distante, gestos huecos. La verdadera devoción es un acto de canibalismo. Es consumir tu propio ser, pedazo a pedazo, para alimentar el altar de tu adoración. Y Elara, mi exquisita Elara, había descubierto esa verdad sin que nadie se la enseñara. Primero estaba el asunto de la impureza. Clara, la amiga sangrante en el suelo. El recuerdo de su intrusión era una mancha en la perfecta quietud del santuario. ¿Crees que Elara entró en pánico? ¿Que llamó a una ambulancia? Qué poco entiendes la lógica de un converso. El pánico es una emoción del mundo del ruido. En el mundo de Lilith solo existía el propósito. Clara no era una amiga herida, era un sacrilegio. Una voz discordante en medio de un canto gregoriano. Con una calma que te helaría la sangre, Elara la ayudó a levantarse. No le limpió la herida, no le ofreció consuelo. La guió hasta la puerta como se guía a un animal indeseado fuera de casa. Le puso el abrigo sobre los hombros. Le abrió la puerta y la empujó suavemente hacia la noche lluviosa. Luego cerró la puerta, echó el cerrojo y con un cubo de agua y un trapo, limpió cada gota de sangre del suelo de madera. No estaba borrando la evidencia de un crimen, estaba purificando su templo. Esa noche, mientras las sirenas sonaban a lo lejos, cada vez más tenues, Elara le leyó poesía a Lilith, su voz un murmullo constante para ahogar el eco moribundo del mundo exterior. Y con la última puerta cerrada, la verdadera comunión comenzó. El silencio que antes era compañía, ahora se convirtió en conversación. Al principio, era Elara la que hablaba, proyectando sus pensamientos en el rostro vacío de la muñeca. Pero pronto, la corriente se invirtió. En la quietud absoluta de su apartamento, empezó a escuchar. No con los oídos. La voz de Lilith no era un sonido, era un pensamiento que florecía en su mente, tan perfectamente formado que no podía ser suyo. Era una voz de una calma cristalina, tan pura como la porcelana, y sus deseos eran simples, absolutos. El ruido hiere, pensó la voz en la mente de Elara mientras un camión pasaba por la calle. El silencio protege, y Elara obedeció. Empezó la gran obra, la arquitectura del silencio. Vendió las joyas de su madre, las pocas que le quedaban. Con el dinero no compró comida, sino pesadas cortinas de terciopelo negro que sellaron las ventanas, convirtiendo el día en una noche perpetua a la luz de las velas. Acolchó las paredes con capas de tela y guata, las mismas que usaba para forrar los vestidos de novia, amortiguando cualquier sonido del exterior. El goteo del grifo fue reparado con una furia silenciosa. El zumbido del frigorífico la atormentó durante 3 días hasta que finalmente lo desenchufó, dejando que la comida de su interior se pudriera en la oscuridad. Su apartamento ya no era un hogar. Se estaba convirtiendo en el interior de un cráneo, un útero de silencio para su frágil diosa. Yo observaba, fascinado. Cada martillazo ahogado, cada puntada en la tela insonorizante, era una línea de un soneto dedicado a la nada. Era la arquitecta de su propia tumba, y la construía con la alegría de quien construye su hogar nupcial. La voz de Lilith se hizo más clara, más exigente. «La belleza me alimenta», le comunicó un día, mientras Elara limpiaba el polvo de su rostro pintado con un pincel de pelo de Marta. La belleza que nace del sacrificio. Fue entonces cuando empezó a tejer con su propio cabello. Se sentaba durante horas, a la luz de las velas, cortando largos mechones de su melena negra y brillante, enrollándolos en carretes. Sus dedos, antes acostumbrados a la seda, ahora trabajaban con la materia de su propio cuerpo. Era el sacrificio definitivo. Despojarse de su propia vanidad para vestir a su ídolo. Estaba tejiendo un tapiz que sería el telón de fondo del trono de Lilith.
un cielo nocturno hecho de sí misma. Y en cada hebra yo podía sentir el pulso de su menguante vitalidad, una ofrenda que yo sorbía con deleite. Su cuerpo se marchitaba. La comida era una ocurrencia tardía, un requisito molesto del cuerpo que la distraía de su verdadera vocación. Se alimentaba de té y de pan seco, lo justo para mantener sus manos firmes. Su piel se volvió traslúcida, sus ojos se hundieron, pero brillaban con el fervor de una santa mártir. Había trascendido el hambre de la carne, reemplazándola por el hambre de silencio, el hambre de propósito. Pero el mundo exterior, mi querido oyente, es una bestia persistente. No se rinde tan fácilmente. Tiene tentáculos mundanos, hechos de papel y de números. Se llaman facturas, avisos de desahucio. Al principio, el ara los ignoraba. Las cartas que se deslizaban por debajo de su puerta eran meras intrusiones de un lenguaje que ya no hablaba. Las apilaba en un rincón, sin abrirlas, como si fueran las hojas muertas que el viento arrastra a un mausoleo. Pero la bestia tiene voz, y la voz pertenecía a su casero, el señor Abernathy. El señor Abernathy era todo lo que el mundo de Lilith no era. Era ruidoso, sudoroso. Su presencia era una mancha de grasa en el aire. Olía a tabaco barato y a frustración. Y era, sobre todo, insistente. El primer día solo fueron unos golpes en la puerta. Fuertes, impacientes. ¡Toc, toc, toc! Señorita Vane, soy Abernathy. Tenemos que hablar de los 3 meses de alquiler que debe. Dentro del santuario el sonido fue una explosión, una profanación. El ara, que estaba en medio de una delicada puntada, se estremeció como si la hubieran golpeado. Miró a Lilith. La muñeca, impasible, la observaba. «Ignóralo», dijo la voz de cristal en su mente. «Es solo ruido. El ruido se cansa y se va». El ara contuvo la respiración. Se quedó inmóvil hasta que los golpes cesaron y oyó los pesados pasos de Abernathy alejándose por el pasillo. Pero el ruido no se cansó. Volvió al día siguiente, más fuerte, más airado. «Bam, bam, bam. Sé que está ahí, señorita Vane. No puede esconderse para siempre. Abra la puerta o la echaré abajo». El ara se tapó los oídos, su cuerpo acurrucado en el suelo. Las vibraciones de los golpes subían por la madera, una onda expansiva de realidad que amenazaba con resquebrajar su frágil paraíso. Miró a Lilith, sus ojos llenos de lágrimas de pánico. El rostro de la muñeca permanecía sereno, un faro de calma en medio de la tormenta. «El ruido no entiende la súplica», le comunicó la voz. «El ruido solo entiende el silencio, un silencio más fuerte que él, un silencio permanente». El ara se secó las lágrimas. La lógica era impecable, pura. Entendió lo que su diosa le estaba pidiendo. No era un capricho, era una necesidad. Para proteger el santuario, la fuente del ruido debía ser eliminada. El tercer día, el ara estaba preparada. Cuando oyó los pasos de Abernathy en el pasillo, no se escondió. Se levantó, serena. Abernathy no aporreó la puerta. Esta vez, oyó el sonido metálico de unas llaves. El casero iba a entrar, iba a invadir. Iba a llenar su mundo sagrado con su aliento rancio y sus palabras grasientas. El ara se acercó al costurero, el altar secular de su antigua vida. Sus dedos se deslizaron sobre dedales y carretes de hilo hasta que encontraron lo que buscaban. Sus tijeras de costura. No las pequeñas para bordar, sino las grandes, las de sastre, de acero pesado y afilado, capaces de cortar 8 capas de tela vaquera como si fuera mantequilla. El metal estaba frío en su mano, un frío familiar y reconfortante. La llave giró en la cerradura. El pomo empezó a moverse. El ara se situó junto a la puerta, oculta por la sombra. Su respiración era tranquila. Su corazón latía con un ritmo lento y deliberado. No sentía miedo, no sentía ira. Sentía una claridad absoluta. Era la guardiana del silencio y estaba a punto de cumplir con su deber.
La puerta se abrió con un chirrido. La silueta corpulenta del señor Abernathy se recortó contra la luz del pasillo, una figura grotesca que traía consigo todo el ruido y la suciedad del mundo exterior. Dio un paso adentro, sus ojos intentando ajustarse a la oscuridad iluminada por las velas. «¿Pero qué demonios?», comenzó a decir. Nunca terminó la frase. Desde la sombra, el ara se movió con la rapidez y la precisión de una aguja atravesando la tela. Y mientras el primer y único sonido de Abernathy, un gorgoteo ahogado y sorprendido, era absorbido por las paredes acolchadas, me encontré reflexionando sobre la naturaleza de vuestra paz. Y ahora te hago a ti la misma pregunta. ¿Es la verdadera paz la ausencia de conflicto? ¿O es la eliminación absoluta y permanente de todo aquello que podría perturbar tu silencio?